Começa hoje pela Colômbia o processo eleitoral que poderá modificar o panorama das forças, das relações de forças políticas e econômicas entre esquerda e direita nos principais países da região, ou seja, México, a própria Colômbia, o Brasil e a Venezuela. Na Colômbia haverá hoje as eleições para a escolha dos 102 senadores e 162 deputados. E também os partidos vão definir oficialmente os seus candidatos. E lá na Colômbia, como no México, desponta, como no Brasil também, e na Venezuela, despontam os homens chamados de esquerda ou populista, mas que tem em sua plataforma a inclusão social como a meta principal. Tanto a Colômbia quanto o México são países noviços nessas perspectivas de governos populares, porque praticamente desde o início do século nunca tiveram governos de tendências populares, porque foram todos governos de direita. Mas a direita se sujou tanto, provocou tantos problemas sociais, tantos problemas econômicos, que a população já está por aqui com seu sistema político e estão cerrando fileiras em torno dos candidatos populares. No México, com López Obrador também em primeiro lugar nas pesquisas há vários meses, e na Colômbia o Gustavo Petro. Para não falar no Brasil, na situação do Lula, né? E também da Venezuela, onde o Maduro disputa mais uma vez um mandato de 6 anos. Aí é o caso de se examinar a situação da Colômbia e da Venezuela. Bom, a Venezuela, perseguida por essa onda midiática contra o Maduro, às vezes não visibiliza a situação social da Colômbia, que é muito pior do que a Venezuela. Só para se ter uma ideia, a violência política já assassinou só em 2017 282 líderes comunitários e dirigentes locais. Isso não aparece em lugar nenhum na imprensa, ou se aparecer é lá num cantinho de página. Se fosse na Venezuela, seria aquela crueldade total contra o Maduro. E tem mais. A Colômbia padece de das situações mais dramáticas do ponto de vista de desigualdade. Também muito pior do que na Venezuela e do que no Brasil. A violência política, por exemplo, que começou com as Farc, aquelas guerrilhas que agora chegaram a um acordo com o governo, já produziram 10 milhões de pessoas que foram obrigadas a abandonar o país. Além do mais, os chamados comandos paramilitares da Colômbia tomaram praticamente todas as terras dos camponeses e entregaram para as grandes mineradoras e os grandes latifundiários locais. O resultado foi que toda essa população foi para as cidades e hoje vive em petição de miséria. Bom, é com esta situação que trabalha o candidato Gustavo Petro, ex-guerrilheiro do M-19, ex-prefeito de Bogotá, considerado um dos maiores prefeitos do mundo, mas que foi cassado justamente por ser um bom prefeito. Vamos ouvir nesta entrevista à TV Caracol, a Globo lá da Colômbia, o que o Gustavo Petro diz sobre seu programa de governo e como pretende se comportar até o dia 27 de maio, que é a data da eleição. Ele também fala das acusações que o aproximam de Maduro. Nós votamos por el cambio. ¿Qué dice usted? Entonces la propuesta mía es presentar un referéndum donde la gente se exprese. ¿Quiere un proceso constituyente? ¿Sí o no? Para hacer esto
esto y esto, ojo. No es para eternizarme en el poder, porque ya saldrán las voces que digan eso, no es para construir un partido único en Colombia, no. Es para hacer la reforma en la salud, la reforma en la política, la reforma en la justicia, el tránsito a la economía productiva y la reforma en la educación. Punto. ¿Sí o no? Entonces la sociedad se expresará, pues si dice no, ahí quedamos listos. Si dice sí, ese es el mandato popular, ¿cierto? Y se inicia un proceso. ¿Y eso implica disolver el Congreso que vamos a elegir el 11 de marzo? La Constitución establece ya eso. El Congreso permanece, no se disuelve. Entra en receso y apenas termine el proceso constituyente vuelve a sus funciones legislativas. A mí me interesa que el uribismo esté en un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque estoy pensando en la paz. No estoy pensando en cómo un grupo se queda con el poder y los demás se van. El uribismo es la representación del latifundio improductivo, de muchas fuerzas soterradas en la sociedad que pueden ser generadoras, y lo son, de la violencia. ¿Qué hago con ellos? ¿Los reprimo o los invito a pactar las reformas? Con su visión, pero también con las nuestras, como tiene que hacerse en una democracia, que no es que ellos se supeditan a nosotros, ni nosotros a ellos. Si abrimos ese escenario del gran acuerdo sobre lo fundamental, que es el poder constituyente, yo pienso que el uribismo tiene un papel positivo que jugar, si se atiene a las circunstancias de la historia. Usted está hablando de la prioridad del proceso de paz, el futuro de las FARC. ¿Usted va a recibir ese apoyo? No, mira, esa es una pregunta que nunca le hacen a ningún otro candidato sino a mí. Entonces, la primera porque seguramente no van a respaldar a Duque, doctor Petro. No, pues deberías pensarlo. ¿La FARC va a cogobernar conmigo? No. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto democrático y la FARC hoy no. La FARC hoy mantiene un proyecto derivado del viejo poder soviético, que no es democrático. ¿Por qué la FARC no convoca a la población? Porque no es democrática. Ellos harán su autocrítica, pero digamos, ni la FARC me va a apoyar ahora, ni van a cogobernar conmigo, porque yo estoy interesado en sentar las bases de una era de paz. No simplemente ver si la FARC tiene el Ministerio de Defensa, como dice una cosa de esas que ponen en las cadenas. El Ministerio de Defensa va a ser un militar retirado, amante de la paz, del saber y de los derechos humanos. Y mi criterio es, primero, que es positivo que se haya acabado la guerra, porque en el caso de la FARC, y si se acaba con el ELN, también es positivo. Un país que acabe sus guerras está en un buen camino. La historia de Colombia demuestra que las guerras que se han acabado en Colombia han comenzado nuevas. Llevamos 2 siglos en esas permanentemente. Y por tanto es válida la desconfianza de muchísima gente en Colombia de pensar que con acabar la guerra con la FARC se pueda seguir la paz, puede seguir una nueva violencia peor. Y ellos tienen razón en eso, porque así ha sido la historia de Colombia. La pregunta que hay que hacerse es, ¿somos capaces de construir una era de paz hacia adelante? La respuesta a eso no lo determina ni la FARC, ni el ELN, ni nadie armado en Colombia. Eso lo determina la sociedad, si es capaz de hacer unas reformas que no tienen que ver con la FARC, ni con el ELN, ni cómo se vuelven ciudadanos de corbata, ni nada de eso, sino que tiene que ver con las cosas que están impidiendo la sociedad colombiana que pueda convivir en paz. Con la crisis de Venezuela, como se está planteando, y con la llegada masiva de venezolanos todos los días a Colombia, hay de todas maneras un reto impresionante en materia social, que peligra también con convertirse en un problema de xenofobia y con otros matices de violencia también, si se quiere. ¿Qué hacemos con ese vecino, amigo o no amigo? El escenario peor es el colapso. El colapso implicaría millones en Colombia. De tránsito no, nosotros también colapsamos, porque no estamos preparados para eso. 4 millones de colombianos allá que se devolverían a su país en unas circunstancias económicas en Colombia
que no dan ni para su propia actual población. Eso se llama colapso. ¿Qué va a pasar o no? Solo hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros somos capaces de llevar alimentación a Venezuela con garantías, el éxodo disminuye. Digamos, el problema real de hoy es que disminuye el éxodo. La única manera de bajarle a la presión es lograr que Venezuela coma. Y quien mejor podría brindar la alimentación venezolana es Colombia, su vecino, si cambia la política cambiaria y monetaria de Venezuela. Y ahí hay una presión que ejercer. Pero entiendo que han intentado y no se ha podido. Pero, digamos, lo intentó Uribe, hay que reconocerlo. Yo incluso le ayudé. El tiempo que está al otro lado era Chávez, no Maduro. Ellos se entendían. Esa es la realidad. Uribe y Chávez se entendían. Y lograban, digamos, soluciones que llevaron las exportaciones de Colombia a Venezuela a 5.000 millones de dólares en tiempos de Uribe. Perdón. Todo eso hoy no existe. Uribe y Chávez se entendían a pesar de sus diferencias. Maduro y Santos, pues evidentemente no se entienden. ¿Maduro y ustedes se entienden? Santos se ha abrazado más con Maduro que Petro. Uribe se ha abrazado más con Maduro que Petro. Petro no conoce a Maduro. ¿No se han visto nunca? Yo he estado en dos circunstancias en actos públicos, coincidimos. Pero usted piensa que... Nunca han sido de amistad ni nada de eso, siempre han sido incluso de distancia política.